Bueno, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el tema de prevención y manejo del parto pretérmino con el doctor Ángel Góez Gutiérrez. Él es médico general de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia y también es miembro activo del grupo y además de eso es próximo residente de ginecología y obstetricia en la Universidad CES. Bueno, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por esta charla. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Listo. Espérame un segundito, por favor, yo hago algo. Listo, ahora. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bueno que lo inviten a los espacios de la universidad, del Alma Mater. Reconozco varias caras, entonces me alegra también verlos acá. Vamos a empezar con esta charla. Me dicen si están viendo bien la presentación, por favor. Sí, sí se está viendo. Sí, doctor. Listo. Entonces vamos a empezar. Este es un tema muy bacano, muy común, que llega a los servicios de urgencias de cualquier nivel de atención, puede llegar en el primer nivel, en el segundo, en el cuarto. De cualquier manera, debemos aprender cómo a diagnosticarla y a tratarla de manera adecuada y rápida. Listo. Es una, antes se llamaba, o algunas academias todavía le dicen sin amenaza de parto pretérmino, pero desde hace unos años se viene diciendo que es un síndrome porque en realidad es un conglomerado como de enfermedades o de síntomas o de clínica que llevan a que una paciente pueda tener un parto prematuro. Listo. ¿Por qué es importante la charla y por qué es importante conocer sobre el parto pretérmino? Es muy importante por diversas razones. Primero, en el mundo se dice que 1 de cada 10 recién nacidos van a ser prematuros. Listo. Y de esos que van a ser prematuros, 25% van a morirse. Listo. No van a llegar a vivir por algún motivo o circunstancia que les haya hecho llegar a esa muerte perinatal. Y resulta que de esos 75% que están ahí, que sobrevivieron, el 50% puede tener una morbilidad postnatal, o sea, van a tener alguna alteración en el recién nacido que más adelante los pueda llevar a la mortalidad, incluso en estadios de adultez, como por ejemplo las cardiopatías congénitas. Las más comunes siempre van a ser los síndromes de membrana hialina, las enfermedades perinatológicas como sepsis neonatal y las complicaciones derivadas. Listo. De las maternas, el 25% que consultan a urgencias por síndrome de parto pretérmino, 25% van a ser asociadas a complicaciones maternas. Listo. Las más comunes siempre van a ser preeclampsia o trastornos de hipertensión asociados al embarazo o las enfermedades asociadas a la placenta, trastornos placentarios, desprendimiento de placenta, abrupción de placenta, que son enfermedades en las que hay que correr sí o sí. De este 100% de niños que nacen prematuros, el 25% van a ser con ruptura prematura de membranas ovulares. Entonces, yo sé que la charla está muy enfocada al síndrome de parto pretérmino, pero al final vamos a hacer algún enfoque en la ruptura de prematura de membranas ovulares, porque muchas veces llegan las pacientes con esa clínica, más no con la clínica de síndrome de parto pretérmino. Listo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de mortalidad materna o de mortalidad materna, hablamos del índice de subdesarrollo de cada país. Listo. O el índice de desarrollo de cada país. Resulta que a medida que se vayan captando menos o se vayan reduciendo o aumentando, perdón, los índices de síndrome de parto pretérmino o de amenaza de parto pretérmino, esto puede ir conduciendo a que haya mayor mortalidad perinatal y a que el país baje en el índice de desarrollo. Listo, eso es muy importante para el contexto epidemiológico social del país. Por eso digamos que es tan grave, como metiéndonos un poquito por el tema,
la situación que será en los servicios de maternidad en en instituciones de Medellín o en instituciones de Colombia, porque eso puede incluso que reduzca el número de pacientes que se van atendidas a tiempo y que se reduzca el índice de desarrollo de cada país. Listo. Es muy importante porque hay una gran desventaja en cuanto a las pacientes que tienen un buen índice socioeconómico o una diferencia racial adecuada en cuanto a las pacientes que no la tienen. Listo. Ahorita vamos a ver por qué se habla de racialidad en este caso y son artículos más estadounidenses, más no de la parte latinoamericana. Listo. Esto conlleva un efecto económico significativo. Resulta que cuando hay un parto pretérmino, casi todos los niños van a terminar en la UCI neonatal con medicamentos de alto costo y estancias prolongadas que generan alto costo al sistema de salud. Entonces, prevenirlo puede que aumente los efectos significativos en la salud del niño. Listo. ¿Cuáles son los principales problemas a corto y a largo plazo en los recién nacidos que son prematuros o que tienen bajo peso al nacer? Porque recuerden que acá hicieron una vez una charla que se llama RCU, que tener bajo peso recién nacido al nacer también puede ser un indicador de morbimortalidad en el niño y pueden ser diferentes desde sistemas, desde a corto plazo o a largo plazo. Esta es una tabla que está en Libre de Williams, por si lo quieren leer. Los más comunes siempre van a ser las pulmonares. Las pulmonares, el niño va a tener síndrome de María-Lina con displasia de broncopulmonar, o va a tener apnea de la prematuridad, o va a tener siempre dificultad para respirar. O pueden hacer algunas otras asociadas, las más principales siempre van a ser hipoglicemias o riesgo de que el bebé haga un trastorno hidroelectrolítico o alguna otra cosa relacionada. Listo. Por eso es muy importante determinar y captar a tiempo cuáles pacientes podemos prevenir en eso. ¿Cómo definimos el síndrome de parto pretérmino? Es muy fácil, pero hay diferentes instituciones que la determinan de diferentes semanas. Eso va de la mano de la viabilidad fetal. ¿Qué es la viabilidad fetal? Hace algunos años decían que la viabilidad fetal se daba hasta que el feto tuviera 500 gramos, pero se ha visto que no se determina tanto por el peso fetal, sino por lo que la institución tenga establecido en su protocolo. Hay instituciones en Estados Unidos que han tenido viabilidades fetales con menores de 500 gramos, pero en fetos mayores de semanas 22, 23. Entonces, para términos como de consenso, el ACOF decidió hace poquito pues, tener el consenso entre la semana 20 a la semana 36.6 para hablar de viabilidad fetal. Listo. Por debajo de la semana 20 se considera que no es una viabilidad fetal y si llega con un síndrome de parto pretérmino o una ruptura prematura en venas ovulares, se considera un aborto en curso o una amenaza de aborto. Listo. Sin embargo, para la Centro de Medicina Fetal de Barcelona, las semanas empiezan desde la semana 22 hasta la semana 36.6. Desde el punto de vista colombiano que hemos visto en las instituciones, en Colombia la habilidad fetal se determina más desde la semana 24, porque resulta que somos un país más en subdesarrollo y no tenemos los protocolos establecidos en muchas instituciones. Por ejemplo, protocolos de membrana hialina solamente hay en poquitos hospitales aquí en Antioquia. Entonces, para establecer que haya la habilidad fetal, también tenemos que derivarnos de eso. Listo. La definición por ley que siempre nos decían era, tenemos una paciente que consulta entre la semana 22 a la 36.6, que tiene dinámica uterina regular y o, porque es y o, modificaciones cervicales progresivas. Cuando hablamos de modificaciones cervicales nos referimos al índice de Bishop de la paciente, que pueda estar con borramiento, con dilatación o acortamiento del cuello cervical, del cervix. Listo. También podemos clasificar el síndrome de parto pretérmino en dos, en el pretérmino temprano o pretérmino extremo, que es desde la semana 22 hasta la semana 32, o en el pretérmino tardío, que es desde la semana 34 hasta la semana 36.6. Y ahorita cuando hablemos del manejo nos vamos a dar cuenta por qué es importante determinar estos dos tipos de pretérminos. Listo. Como les decía acá anteriormente, vemos que hay como gran aumento o mayor índice de síndrome de parto pretérmino en pacientes que tengan raza no hispánica o que tengan antecedentes de raza negra. Listo. Vamos a hablar de los factores asociados y factores de riesgo que son un poquito diferentes. Los factores de riesgo son aquellas cosas que me pueden llevar o que pueden llevar a la materna a que desarrolle síndrome de parto pretérmino, pero hay algunos factores asociados que incluso pueden ser modificables y que podemos establecerlos desde el momento en que la paciente hace el control preconcepcional. Listo. Lo principal es la raza.
los que les decía ahorita, pacientes de raza negra, pacientes de no hispánicas. Cuando hablan de pacientes no hispánicas en el texto se refieren a pacientes que no sean gringos, o sea que nosotros que somos latinos, todos tenemos factores asociados al síndrome de parto pretérmino, ¿cierto? Que tenga bajos ingresos porque se ha visto que al tener bajos ingresos o que sean rurales dispersos que no tengan como atención necesaria, tienen falta de acceso a los controles prenatales y no se realizan los tamizajes adecuados que requiere la paciente o la materna para poder hacer su respondiente de control prenatal. Listo. O la paciente nunca asiste a ningún control prenatal y resulta que hace mucho tiempo tuvo un síndrome de parto pretérmino y nunca consultó. O tuvo un bebé prematuro y nunca consultó con el bebé prematuro anterior. O resulta que la paciente es una multigesta o tiene un embarazo gemelar y como no tiene ninguna ecografía no sabían que era un embarazo gemelar y llega con un síndrome de parto pretérmino a las urgencias. Listo. Entonces, tener bajos ingresos siempre va a ser un índice de subdesarrollo y siempre va a ser un factor asociado para tener síndrome de parto pretérmino. ¿Cuáles son los modificables? El índice de masa corporal. Cuando hablan de índice de masa corporal, en la guía se refieren más, en la guía de la COP se refieren más que todo a un índice por debajo de 18,5. Pacientes que sean más flacas tienen más riesgo de síndrome de parto pretérmino. Y las pacientes que tienen obesidad también tienen el riesgo, pero es más en las pacientes flaquitas. El tabaquismo siempre es un factor de riesgo o asociado para cualquier enfermedad, ya sea en la materna o sea no materna, que la paciente no haya planeado su embarazo, porque no planear el embarazo conlleva situaciones psicológicas y sociales en la que la paciente a veces ingresa al control tardío, no se da cuenta que tiene un embarazo hasta las semanas 20, 22. Listo. Si tiene un antecedente de síndrome de parto pretérmino, es un factor muy importante porque la mayoría o casi el 50% de las pacientes que tienen antecedentes de síndrome de parto pretérmino en embarazos previos puede cursar con un síndrome de parto pretérmino en embarazo actual que esté cursando. Que tenga un antecedente de dilatación o curetaje, esto no es tan común, pero podría pasarlo. La dilatación y curetaje se refieren a los legrados por algún motivo, ya sea por un aborto o sea por una patología endometrial en la que la paciente haya tenido que ser intervenida. El periodo intergenésico entre un embarazo a otro. Si es menos de 18 meses, también puede generar al aumento del síndrome de parto pretérmino o si es mayor de 59 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo en las pacientes que pueden tener como asociado en el embarazo, durante el embarazo, el síndrome de parto pretérmino? La más común siempre va a ser la sobreexcesión uterina, pacientes que tengan embarazos gemelares o múltiples y las pacientes con polidrianos porque eso hace que se aumente la presión intraabdominal y puede aumentar a que se estimulen las fibras de colágeno y los miocitos para que empiecen a hacer dilatación cervical. La focalidad infecciosa sistémica, ya sea una infección urinaria, una infección vaginal que no es tan común, ahorita les voy a mostrar por qué, o una infección que sea de la pared, dentro de la pared abdominal o dentro del peritoneo, como las apendicitis o las enfermedades peritoneales. Se ha visto también que las pacientes que tengan una periodontitis previa o que tengan una periodontitis durante el embarazo también pueden cursar con riesgo de tener síndrome de parto pretérmino, porque recuerden que las principales causas de que haya una infección en el amnios es por vía hematógena. Que tengan antecedentes de sangrado vaginal en el primer trimestre, amenazas de aborto o abortos recurrentes en embarazos previos. El libro de Williams nos habla de que estas pacientes tienen causas completamente directas. Listo. Estas causas que les habla acá son causas indirectas porque son causas externas a la paciente o que han sido tratadas de la paciente. Mire que todo esto ha sido de antes. Sin embargo, las causas directas es de por qué se va a dar o por qué puede dar ese síndrome de parto pretérmino. La primera es la más común, es un parto pretérmino que es inexplicable y que es espontáneo y que tiene las membranas íntegras. Ese es el más común y por la que la mayoría de las pacientes va a consultar al servicio de urgencias. Listo. Resulta que de este grupito solamente el 90%, solamente, perdón, el 10% va a tener un parto pretérmino, porque la mayoría se controlan con los medicamentos y con las maniobras que se hacen durante la estancia hospitalaria. No siempre todas van a llegar a esto. Sin embargo, las demás, otras tres causas directas, sí tienen riesgo de que lleguen a generar un parto pretérmino más avanzado. Como por ejemplo que la paciente tenga el síndrome de parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas antes del término. O un embarazo múltiple que ya les conté que era porque se genera sobreextensión uterina. Y la tercera son partos que van a ser pretérminos porque son por indicación materno-perinatal o obstétrica. Es decir,
Pacientes que tengan una preeclampsia severa o una eclampsia severa antes de la semana 37. Recuerden que el tratamiento yo siempre va a ser desembarazar. Pacientes con desprendimiento placentario o placenta previa. Pacientes que tengan alguna alteración materna, ya sea, por ejemplo, no sé, sepsis obstétrica grave, paciente en trabajo que esté en un paro cardiorrespiratorio, o pacientes que estén con alguna alteración grave que conlleve a que tenga que desembarazar el bebé. Por ejemplo, un trauma, una herida por arma de fuego, que son muy importantes para eso. Listo. También hacen parte de los síndromes de parto pretérmino. Les voy a hablar un poquito de la fisiopatología. Más que todo para hablar de la inflamación y de la infección, que es como lo que más se correlaciona con la fisiopatología del síndrome de parto pretérmino. Resulta que eh, la principal causa por la que puede ocurrir una infección en el amnios es porque haya una infección vía hematógena y se meta por la placenta y genere la infección como tal en el amnios. Listo. Pero sin embargo, también esto puede suceder a través de las trompas o vía ascendente desde la vagina. Recuerden que cuando la mujer se embaraza o hay un embarazo, en esa parte del cervix se produce un moco o hay una barrera mucocervical que no deja que suban las bacterias desde la parte vaginal hasta la para que protegen el bebé. Sin embargo, esas bacterias, ese capa de moco se puede ver afectada por diferentes factores, como por ejemplo pacientes que tengan una enfermedad avanzada o que tengan alguna alteración de su sistema inmunológico. Listo. Eso puede llegar a suceder. Resulta que cuando hay todo esto, ellas invaden el tejido materno, sin embargo, no invaden el tejido materno del amnio, sino lo que recubre, que es el corion. Y las endotoxinas que genera esa inflamación es lo que va a generar inflamación en el amnios. Por eso cuando hablamos de coriandomnitis no hablamos como tal de una infección, sino que hablamos de una inflamación estéril del amnios. Y ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Cuando se produce todo eso, pues va a haber una cascada completa de inflamación donde se van a producir los liposacáridos de las bacterias que están ahí, van a empezar a expresarse en los receptores citotol de las células y eso hace que aumenten las quimiotoxinas o las citocinas, principalmente la interleucina 1B y la interleucina 8, que hace que se produce más inflamación. Y resulta que estas interleucinas pueden ayudar a la formación de prostaglandinas que hacen que haya maduración cervical, rompe las barreras de colágeno que hay en la parte del cervix y empieza a hacer dilatación cervical. Y lo otro es que pueden también generar que se activen las células miometriales y empiezan a haber aumento de la contractilidad uterina. Listo. El diagnóstico es clínico y también se puede realizar con ayudas diagnósticas, pero principalmente lo debemos escuchar de manera clínica. Tenemos unas pacientes que llegan consultando al servicio de urgencias porque tienen dolor abdominal en hipogastrio, que es como si fuera una contracción, a veces refieren tipo cólico, que es intermitente y que se irradia región lumbar. Listo. Las pacientes que ya han tenido embarazos previos refieren de palabra textual, tengo contracciones porque yo ya tuve un bebé y yo sé que tengo contracciones. Listo. Sin embargo, las primigestantes no saben que tienen una contracción y refieren que la barriga se les pone dura. Listo. Eso es como las dos principales sintomatologías. Algunas pueden presentar mancho vaginal, que es cuando se empieza a salir como el tapón mucoso, o un sangrado escaso, pero no es abundante. Si un sangrado abundante es porque es otra cosa. Y la sensación de que en la presión en la pelvis bajita la cabeza está apuntando. Listo. Que eso es por el feto va descendiendo. Al examen físico de buscar focos de infección. Listo. Por ejemplo, si sospecho que tengo una pielonefritis, hacerle percusión, si tiene fiebre materna, si tiene fiebre, perdón, taquicardia fetal o taquicardia materna. Contabilizar la actividad uterina de la paciente, listo, en 10 minuticos, como siempre lo hemos hecho en el trabajo de parto normal, o si la paciente tiene un signo de irritabilidad uterina, porque la irritabilidad uterina nos habla de triple I, de la inflamación intraamniótica. Listo. Cuando hacemos lo básico, pues vamos a mirar, cuando ya nos cuenta, pues vamos a hacer la exploración obstétrica de la paciente. Después ya le mira los signos vitales, que no vaya a ser una paciente que tenga hipertensión gestacional de nuevo, que tenga una preeclampsia de nuevo, que esté convulsionando, que tenga algún sangrado vaginal importante, que ella refiera, listo, o fiebre. Vamos a pasar a la valoración obstétrica. La valoración obstétrica siempre se va a iniciar desde el abdomen, listo. Vamos a mirar la altura uterina, podemos hacer las maniobras de Lopol para mirar localización del dorso del bebé o de la presentación del bebé. Recuerden que la presentación es la parte del feto que va hacia la parte cervical. Listo.
En este caso, este feto acá está cefálico. Entonces miro dónde puedo tocarle la presentación al bebé por medio de las maneras de Lopol. Miro la irritabilidad uterina de la paciente, que es como si fuera un paciente que llega por una apendicitis y yo la toco y tiene una irritación peritoneal. Eso es parecido a la irritabilidad uterina y la barriga también se pone dura. Es como si tuviera contracciones, pero tú la tocas y es completamente irritable. Si el bebé se mueve o no se mueve es importantísimo. Listo. Valora la frecuencia cardíaca fetal del bebé, porque recuerden que en casos de taquicardia fetal puedo sospechar una amnionitis, o si el paciente o si el feto tiene una bradicardia fetal, esto puede estar asociado a un estado fetal no tranquilizador en el feto que requiera intervención quirúrgica emergente, como una cesárea emergente, ¿cierto? Después paso a la parte vaginal, donde voy a realizar primero una inspección de los genitales externos y luego paso a hacer una inspección por medio de vaginoscopia del orificio cervical externo e interno. Listo. Porque lo que debo visualizar es el cervix. Cuando yo tengo una sospecha de que la paciente tiene una ruptura prematura en membranas ovulares, en este caso, tengo que realizarle con el espéculo, con la ginoscopia, si la paciente al realizar Valsalva hace una amnioresis, es decir, expulsa líquido amniótico abundante y se me llena todo el espéculo de líquido. O puedo realizar algunas maniobras que me pueden ayudar a establecer si esto es líquido amniótico o no, que son Bonaire y Tarnier, que son básicamente es coger la presentación del bebé hacia abajo, que la mayoría se están cefálicos, pero no todos, cogerla hacia arriba, perdón, y si sale líquido por la vagina, es porque tiene el signo de Bonaire, el signo de Tarnier positivo. Y Bonaire es que al presionar este fondo del útero hacia abajo, también sale líquido por la vagina. Listo. Eso nos indica que hay una ruptura prematura de membranas ovulares o una ruptura de membranas ovulares si está a término. Posterior a eso, pues paso a hacer el tacto vaginal. Lo que voy a revisar acá es anatómicamente, voy a palpar cómo está el cuello, si está corto, si está dilatado, si está borrado, si está en qué estación, si está en -1, -2, si está si el líquido es fétido o no es fétido, si tiene meconio o no tiene meconio, si la vagina está hipertérmica o no está hipertérmica. Todo eso nos puede dar claves para hacer un diagnóstico adecuado. Listo. Las pruebas complementarias es cuando ya tenemos certeza o no certeza que sea un síndrome de parto pretérmino. A veces nos quedamos con la duda de que pacientes puedan o no tener un síndrome de parto pretérmino. Por lo mismo, porque no todas las pacientes han tenido un embarazo y no siempre podemos contabilizar bien si son contracciones o no, porque puede ella referir tener contracciones previas, pero puede que en ese momento que esté en la consulta con nosotros no tenga las contracciones. Entonces, me puede ayudar de maniobras como el monitoreo fetal. Sin embargo, el monitoreo fetal no reemplaza la clínica de la paciente en el examen físico de la paciente. En cuanto hablo de dinámica uterina, porque recordemos que el monitoreo fetal lo que es el bienestar fetal del feto y la dinámica uterina, ¿cierto? Y recuerden que el monitoreo fetal solamente se hace a las pacientes cuando las pacientes están en trabajo de parto. Entonces, hacerlo si no sospechamos que tengo un trabajo de parto es incorrecto. Entonces, por lo general, como para tener un término claro, se puede realizar por encima de la semana 28 el monitoreo fetal. También voy a realizar una ecografía transvaginal. Esto es para poder mirar la longitud cervical, que se llama cervicometría, que la cervicometría básicamente es coger entre orificio cervical externo al interno, entre la casita acá del feto como hasta acá, cuánto mide eso. Para hacer esto siempre debo tener a la paciente, así como está, como se hace una ecografía transvaginal, y debo decirle a ella que antes de eso debe hacer chichi para que puedas ocupar la vagiga. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso más adelante en la próxima diapositiva. Esta tablita la saqué de la guía de Barcelona. Ellos establecen cuáles son los puntos de longitud cervical para establecer que está corto el cervix. Listo. Sin embargo, ahorita vamos a ver que hay una medida establecida a nivel como mundial para decir que es un cervix corto. Pero acá lo establecen por semanas y lo establecen por embarazo múltiple. Ustedes podrían utilizar la mundial. Pero esta cifra de 25 y 10 es importante al momento de evaluar el riesgo de la paciente y de cuándo hacerle o no hacer claje. Y ahorita les voy a contar. Entonces, una cosa que es muy importante para prevenir el riesgo de la paciente para un parto prematuro, porque el síndrome ya lo tiene, para prevenir el parto prematuro, es hacer longitud cervical, ¿cierto? Por medio de la cervicometría. ¿Cuándo vamos a hacer cervicometría? En la próxima diapositiva les voy a contar, pero les voy a contar primero que cuando usted hace el tacto vaginal,
y la paciente tiene un bicho mayor de 4, que es un bicho mayor igual a 4, que es un bicho favorable, esas pacientes, pues usted ya sospecha que ya tiene un síndrome de parto pretérmino y no siempre es necesario realizar la cervicometría. Con esas pacientes entre la semana 16 a la semana 23, incluso ya se podían hacer el cerclaje sin requerimiento de hacerle cervicometría, porque ya la paciente tiene un bicho favorable para que pueda hacer un trabajo de parto. Se supone que está prematuro, no pueden hacer. Recuerden, la escala de Bishop es la posibilidad que tiene el cervix de o no tener un trabajo de parto. Listo. Entonces se miden 5 cosas: la dilatación, el borramiento, la posición del cervix, la consistencia del cervix, y el cuarto es la altura de la presentación o la estación. Listo. Si esto me da mayor que 4, ya considero que puedo hacer cerclaje entre la semana 16 a la 10, a la 23. ¿Qué es la cervicometría? Ya les había explicado: medir el cervix. El corte como nacional e internacional para decir que es un cervix corto es menor de 25. La cervicometría ideal hacerla siempre entre la semana 16 a la semana 24. Por encima de estas, pues algunas pacientes se les puede hacer, pero no es lo más exacto realizarla. Siempre para hacer tamizaje y prevenir el riesgo entre la semana 16 a la semana 24. Una paciente le puede cambiar el cervix previo a realizar esto si ya tiene antecedentes de cirugías en el cuello uterino, como por ejemplo conizaciones como esta, o si ha tenido decisiones con láser por algún pólipo, por alguna adherencia que tenía o alguna estructuración mala. Listo. Hay unos signos que nos pueden indicar que esa paciente pueda tener más adelante un síndrome de parto pretérmino, y es que cuando yo hago la cervicometría cerca del cervix, el líquido amniótico que está cerca del cervix se presenta con esta lesión que se llama sludge o lodo, que son como lesiones algodonosas que se visualizan en el líquido amniótico. Listo. También otras relacionadas que son como esas estrías que se les dicen funneling. La más común o la que más tiene riesgo o más asociada a parto pretérmino es el sludge o el lodo. Listo. Resulta que yo le quiero hacer un tamizaje con cervicometría a mi paciente. ¿A quiénes se las voy a hacer? Porque en realidad no se hace de rutina la cervicometría. Listo, se hace a ciertas pacientes, y en algunas pacientes yo voy a tomar la decisión de hacer que la mando a tomar progesterona, ya sea vaginal o intramuscular, o le voy a hacer cerclaje. Listo. Entonces, el primer grupo son las pacientes que tienen una gestación única y nunca han tenido antecedentes de síndrome de parto pretérmino, ya sea una paciente multigestante o una paciente primigestante, pero nunca ha tenido síndrome de parto pretérmino. Lo que voy a hacer primerito es entre la semana 16 a la 18 y a la 23, voy a realizar la revisión anatómica para mirar el bicho de la paciente. Si yo tengo una paciente que tiene un cuello corto, ya voy a realizar cervicometría. O que yo le hago el bicho y el bicho no es favorable, le hago la cervicometría. O que por la ecografía abdominal, que la que se hace entre la semana 18 y la semana 23 es la detalle anatómico, por medio del abdominal a veces se puede ver la longitud cervical, les dé córtica también. Listo. En esos dos tipos de paciente voy a realizar la cervicometría. Listo. Estas pacientes que tienen cervicometría menores a 10 milímetros, se recomienda la progesterona vaginal en cuellos menores de 10 milímetros. Sin embargo, no se recomienda la progesterona intramuscular. Entonces, ¿cuáles pacientes? Las que tienen gestación única, que no tienen antecedentes de síndrome de parto pretérmino, que tienen un cuello corto y una cervicometría menor de 10. Se recomienda la progesterona vaginal, no la intramuscular. Si esas pacientes tienen cambios cervicales anatómicos, es decir, un bicho mayor de 5, yo puedo incluso indicarle cerclaje de una, sin necesidad de hacer cervicometría. O si yo tomo un número de 10, puedo tomar la decisión entre un grupo de médicos si decimos hacerle cerclaje o se le va a mandar con progesterona vaginal, lo que sea mejor para la paciente. Recuerden que cerclaje es introducir una mallita como dentro del cuello para que no pase, pues como para evitar que se abra. Entonces, eso también genera, ese procedimiento también es complicado y puede generar en la paciente sangrados vaginales, puede generar después infecciones vaginales. Entonces, tomar la decisión de un cerclaje siempre es en apoyo de todos y teniendo en cuenta pues todos estos datos que les estoy dando. Pacientes con gestaciones únicas y que tienen antecedentes ya de síndrome de parto pretérmino. Le voy a hacer cervicometrías de la semana 16 y la puedo ir hasta la semana 24 y la puedo repetir cada una 4 semanas si la primera me sale negativa, con el fin de tamizar a esta paciente, porque ya la paciente tiene antecedentes de síndrome de parto pretérmino y ya sabemos que más del 50% pueden volver a generar un síndrome de parto pretérmino. Listo.
En estas pacientes se recomienda la progesterona vaginal o la progesterona intramuscular, cualquiera de las dos, no hay diferencias significativas, o el cerclaje en menores de 25. ¿Listo? O si tiene cambios anatómicos cervicales, el viso favorable. Mire que la diferencia entre las pacientes con antecedente y sin antecedente es el cerclaje. ¿Listo? En esta se recomienda menor de 10 y en esta menor de 25. Y la progesterona intramuscular solamente se recomienda en esta con antecedente. Y el último grupo son las pacientes con gestaciones múltiples, independientemente de si ha tenido previamente síndrome de parto pretérmino. Ya sabemos que la gestación múltiple por la sobreexcitación uterina, casi todas van a terminar en síndrome de parto pretérmino, y este es un tema muy aparte, pero todas las gestaciones múltiples, por lo general, todas van a terminar en embarazos en síndromes de parto pretérmino, pues, casi todas, o incluso les indican terminar el embarazo a la semana 34 o antes de la 34. Eh, si esas pacientes yo reviso anatómicamente el cervix entre las semanas 8 y 23 y el cuello está corto, pues me la llevo para hacer clase una. Listo. Y le puedo hacer y le puedo hacer cervicometría, pero no hay cambios significativos entre hacerle cervicometría o hacerle cerclaje. Listo. Con el respecto a los beneficios de la progesterona y el cerclaje en pacientes con gestaciones múltiples, no hay una evidencia suficiente que nos diga si es válido o no, o es beneficioso para evitar el síndrome de parto pretérmino. Listo. El cerclaje es eso que les dije acá, es como coger el hilito, pasarlo por el cuello uterino y bajarlo. Hay otras cosas que se pueden realizar, que son los pesarios, que son como unos anillos que se utilizan en pacientes que tienen principalmente prolapsos vaginales, uterovaginales, y se les coloca para que el prolapso suba. En esas pacientes se podría indicar, pero en realidad esto no tiene tanta evidencia científica como para determinar ponerle un pesario a la paciente. ¿Qué otras cosas puede hacer para tamizaje en nuestras pacientes aparte de la cervicometría? Marcadores bioquímicos. Sin embargo, esto no mejora la predicción de parto pretérmino y tiene evidencia insuficiente. Aparte, eso está poco disponible en Colombia y en mucha parte del mundo. Los marcadores principales que se utilizan es la fibronectina fetal, que eso casi no está disponible y, como digo, no mejora la predicción en las pacientes. También se puede tomar como muestra, como por medio de una muestra endocervical de la fibronectina. Si esta está presente, puede que sea asociada al síndrome de parto pretérmino, pero si está ausente, no descarta el riesgo de que tenga el síndrome de parto pretérmino. Y en algunas pacientes, como por ejemplo con antecedentes que tengan síndromes de parto pretérmino antes, se puede utilizar el monitoreo en casa, pero esto no reduce el riesgo o la presencia de que le vaya a dar más adelante. Listo. Bueno, después de que ya tengo los tamizajes y ya tengo la paciente que llega a urgencias, voy a evaluar el riesgo de la paciente. Voy a evaluar si la paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo para hacer un ingreso hospitalario. Esto lo hago para mirar si la hospitalizada o le voy a dar ingreso. Listo. ¿Cuáles son las pacientes de alto riesgo? Pacientes que tengan el cervix corto mediante vía anatómica o el bicho mayor de 5 o el cervix corto, perdón, por mediante cervicometría menor de 25 y que tengan asociado a eso factores de riesgo. Por ejemplo, que ya haya sufrido el síndrome de parto pretérmino, que tenga una pérdida gestacional tardía que es por encima de la semana 16 previa. Gestaciones múltiples que tengan en este momento un cerclaje puesto, que tenga una malformación uterina, una malformación mulleriana como son estas, que es el útero didelfo o útero bicorne, y que tengan antecedentes de conizaciones. Estas pacientes, todas van a ser de alto riesgo si tienen cervix corto y tienen cambios cervicales progresivos. Listo. Esas pacientes, yo las voy a ingresar y las voy a dejar en reposo y les puedo incluso colocar una dosis de nifedipino y ahorita les comento pues eso. Las pacientes de bajo riesgo, pues son aquellas que no tienen ningún alto riesgo. Esas pacientes se podrían como tratar ambulatoriamente. Listo. Resulta que yo tengo una paciente de bajo riesgo o que tiene un alto riesgo sin cervix corto, es decir, pacientes que no tienen sino solamente sensación de actividad uterina. Le hago reposo, la observo por 2 o 3 horas. Si tiene demasiadas contracciones, puedo considerar la tocólisis y evaluamos los escenarios. Lo primero, si yo después de haberle hecho el reposo y haber hecho la tocólisis a las 3 horas la paciente no tiene dinámica uterina y no tiene cambios cervicales, le podría dar egreso. Acuérdense que estamos hablando de las que tienen bajo riesgo y cervix corto, no de las que tienen cervix corto, perdón, las que tienen cervix largo, no las que tienen cervix corto. Listo. Entonces evalúo el escenario, no tiene dinámica, no tiene cambios cervicales, le doy salida. Pero si la paciente yo después la evalúo
y tiene dinámica uterina, pero no tiene cambios cervicales, la puedo ingresar y la puedo observar por un día, la puedo colocar tocólisis, pero todavía no voy a hacer maduración fetal. Listo. Pero si yo después de haber observado a la paciente, esta tiene cambios cervicales, pues ahora sí le voy a hacer el ingreso. Listo. Las pacientes de alto riesgo que tengan, o las pacientes que tengan cervix cortico, todas se van a ingresar. Listo, todas se van a ingresar ese día para poderle hacer las maniobras y todo lo necesario. ¿Qué otras pruebas complementarias voy a hacer? Ecofetal básica para mirar las biometrías fetales o el índice de líquido amniótico, porque recuerden que eso está muy asociado a la macrosomía fetal y el polihidramnios y absceosa solarización uterina y a diferentes malformaciones también. Si la placenta está previa o no está previa. Voy a pedirle si sospecho alguna infección, hemograma, PCR, uroanálisis con GRAN. Puedo pedirle bioquímica hepática, puedo pedirle un urocultivo. Listo. El cultivo de Streptococo B o del grupo B. Recuerden que el Streptococo del grupo B es una bacteria que es propia del, como la flora vaginal, por decirlo así, pero que se trasloca y que se asocia más que todo a no a riesgo de parto pretérmino, sino a riesgo de pielonefritis materna. Listo. Entonces, si yo tengo una sospecha de que tengo un cultivo de Streptococo B, porque la paciente tiene múltiples infecciones a repetición urinarias, puedo pedirlo. Listo. Que no lo tenga menor a 5 semanas. O que la paciente esté en un síndrome de parto pretérmino y que no tenga el cultivo de Streptococo B. Obviamente que la paciente no esté pues con una dilatación avanzada, que no tenga alguna enfermedad materna y que me dé tiempo pues como de hacer el cultivo. Puedo pedirle un frotis vaginal para mirar si es vaginosis o vaginitis. La vaginitis por cándida no es un predictor de síndrome de parto pretérmino. Listo, no es un predictor. La vaginosis por Ganderella sí puede ser un predictor para síndrome de parto pretérmino. Un predictor no. Puede ser un riesgo para síndrome de parto pretérmino. Pacientes que tengan sospecha de que el cultivo, de que el cerclaje esté sobreinfectado, le puedo pedir un cultivo endocervical. Y esta amniocentesis solamente la voy a utilizar para las pacientes que yo tenga una sospecha de triple I, de la infección intraamniótica. Y solamente la voy a hacer en pacientes que tengan menos de 32 semanas, que sean gestaciones únicas. Listo, para descartar triple I. Para mirar en esa amniocentesis por medio de cultivo PCR para micoplasma o glucosa gram si tiene el riesgo de triple I. Ahorita les hablo de eso. El manejo de estas pacientes es muy fácil, pero siempre nos vamos a basar entre las semanas, si es pretérmino temprano o pretérmino tardío. Listo. Entre la semana 23 a la semana 34 yo voy a hacer maduración pulmonar. Listo. 34,6. Incluso algunas guías solamente lo dejan hasta la semana 34. En algunas escuelas lo dejan hasta la semana 35. La maduración pulmonar, por lo general, para establecerlo como tal, la dejamos hasta la semana 35. La dosis que voy a utilizar es betametasona, 12 miligramos intramusculares cada 12 horas. La betametasona viene de 4 miligramos, entonces serían 3 ampollas cada 12 horas por 2 dosis. Listo. O si no tengo betametasona, puedo utilizar la hexametasona por 4 dosis, que sería ampolla y media, porque la hexametasona viene de 4 miligramos. Listo. A las pacientes les voy a hacer tocólisis, pero ojo que hay contraindicaciones de hacer tocólisis. Listo. La primera, si la paciente no tiene actividad uterina, es decir, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas y no tiene actividad uterina, pues no le voy a colocar tocólisis. Pero como estamos hablando de síndrome de parto pretérmino, ella sí tiene contracciones, a ella sí les puedo colocar. ¿Hasta cuándo lo puedo colocar? Hasta la semana 33,6. Esto se hace con el fin de inhibir la dinámica uterina solo mientras se hace la marcación pulmonar y la neuroprofilaxis de la paciente. Hay algunos esquemas extendidos que son para las pacientes que tienen contracciones repetitivas y dolorosas que se puede mandar incluso ambulatoriamente el nifedipino o la tocólisis. ¿Cuándo no se realiza la tocólisis? Nunca la voy a realizar cuando la vida del bebé o la vida de la mamá esté comprometida y que haya que tener un parto ya, porque tengo que hacerlo para crear que le voy a colocar tocólisis y si yo ya tengo que desembarazar a la mamá. Entonces, no la coloco ni en triple I, nunca, 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 porque la triple I es una indicación de desembarazar. El desprendimiento de placenta tampoco se hace, o que tenga una ruptura uterina o algo grave, o alguna enfermedad materna grave, preeclampsia, eclampsia o alguna enfermedad que contraindique pues hacerlo, una enfermedad grave de la mamá. Esta guía de Barcelona, que esto lo saqué de la guía de Barcelona, recomiendan en pacientes menores de 24 semanas la indometacina
A nadie se le va a poner modulación pulmonar por debajo de la semana 24, es muy raro, y mucho menos indometacina, que es poco disponible. Listo. Por lo general se utiliza nifedipino, pero si tiene alto riesgo de cardiovascular, pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, podemos cambiarlo por atosiban. La verdad, no sé si esto sea disponible en Colombia. El que tenemos a la mano es el nifedipino, pero resulta que las guías recomiendan el nifedipino de 10 miligramos, pero este nifedipino de 10 miligramos hace rato está descontinuado. Entonces estamos utilizando el nifedipino de 30 miligramos, que es un nifedipino de larga acción. Listo. Ese nifedipino lo suspendemos cuando ya hayamos terminado la evaluación pulmonar, más o menos por ahí 48 horas posterior a que la paciente ingrese. Si persiste con las contracciones, pues podría indicarlo. Los antibióticos solamente los voy a utilizar en tres escenarios. El primero, que la paciente tenga un parto inminente y tenga el cultivo de estreptococo positivo. Listo. Por ejemplo, tiene 35 semanas y resulta que a ella le han hecho un urocultivo o un cultivo de estreptococo que había salido positivo. Le puedo colocar ahí el antibiótico. El segundo escenario es pacientes con cultivos urogenitales positivos durante el embarazo. Por ejemplo, tuvo una infección urinaria por estreptococo del grupo B, ya tiene un cultivo positivo. O tuvo una infección vaginal donde le aislaron estreptococo del grupo B. Esa paciente ya se puede tratar y tiene el síndrome de parto pretérmino en ese momento, ya la puedo tratar con antibiótico. Listo. ¿Con cuál? Acá puedo utilizar la penicilina cristalina, que es el esquema que utilizamos en Colombia. 5 millones de unidades intravenosa dosis única y luego cada 4 horas hasta el parto. Listo. En la triple I también vamos a utilizar antibióticos, pero esos antibióticos son diferentes porque esto se hace como tratando una infección que yo sospecho. Y esos antibióticos los empiezo a utilizar mientras me salen los cultivos de la amniocentesis. Listo. Hasta que me salgan los cultivos de la amniocentesis. Hay unas cosas que me pueden decir si la paciente pueda tener una triple I o no cuando se hace la amniocentesis. Ustedes me preguntan, ¿a todas las mentes se le hace amniocentesis? Pues se debería hacer la amniocentesis porque el gol estándar es con el cultivo del líquido amniótico, pero no en todas se puede hacer porque no siempre está disponible un materno fetal para que haga una amniocentesis. Listo. Pero si se la logran hacer, los tips para poderla mirar es glucosa menor de 5, interleucina 6 mayor de 3.000 picogramos por metro o una tinción de Gram que me pueda dar positiva para un microorganismo. Listo. ¿Con qué medicamentos o qué antibióticos? Con ampicilina gramos cada 6 horas, más ceftriaxona un gramo cada 2 horas, más clarito 500 cada 2 horas, hasta el reporte de cultivos. Si los cultivos ya me salen positivos, ya la puedo mandar para la casa con 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Listo. Recuerden que solamente hay tres escenarios. Listo. Pero para ruptura prematura de membranas tubulares hay otros escenarios. Entonces, ahorita que les sale un poquito de eso, vamos a mirar cuáles son los escenarios de ruptura prematura de membranas. La neuroprofilaxis solamente se utiliza hasta la semana 32. Después de la semana 32 no se debe utilizar. Yo puedo extenderla hasta la semana 34 con RCI y embarazos gemelares. ¿Con qué la hago? Con sulfato de magnesio. La dejo igual a la dosis que se utiliza en preeclampsia. No se coloca la dosis de cargas de 4 gramos, sino que se coloca la dosis de mantenimiento, que es 1 gramo por hora. ¿Qué otras cosas puede ser que nuestra paciente o con las pacientes que tengan el síndrome de parto pretérmino? Les hago una ecografía al ingreso y les puedo hacer ecografía al alta y una ecografía semanal. Se las voy a mandar para la casa. Monitoreo fetal semanal. Siempre reposo absoluto porque las pacientes por cualquier momento pueden tener cambios cervicales, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden tener ejercicios avanzados como ir al gimnasio o trotar. Deben tener una dieta rica en fibra porque no pueden hacer deposiciones duras o dolorosas porque pueden hacer fuerza y generar más daño. Y puedo dejarles tromboprofilaxis, pero recuerden que la tromboprofilaxis solamente se hace según el riesgo, que es esta tablita que está acá, en embarazadas, que se calcula el riesgo. El control se hace entre 1 o 2 semanas, entonces si yo tengo una paciente rural dispersa, no la voy a mandar para la casa, pues la dejo hospitalizada o la mando para Medellín o para algún lugar porque esa paciente no se va a hacer ningún seguimiento porque es rural disperso. O si una paciente no tiene como o tiene pobre apoyo social, pues tampoco la voy a mandar para la casa. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. Hola, Al buenas noches, ¿cómo parecer, están? hoy. Hola. Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Salazar, yo soy residente de tercer año, ¿cómo van? ¿Qué más bien o no? Bien, bien. Yo pienso, Ángel, que antes de continuar, pues dejémosles como cositas claras a ellos antes de hacer un caso clínico, como qué deben actuar ellos y qué deben hacer en el primer nivel, porque la mayoría de ellos van a ser rural, entonces cosas Sí, claras. de una.
Dentro de todo lo que les ha dicho el doctor, pues hay cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, cuando voy a hacer el diagnóstico de un síndrome de trabajo de parto pretérmino y por qué lo llamamos síndrome ya y por qué no es amenaza de parto pretérmino. El síndrome es por lo que les explico, hay muchas causas involucradas en estos síndromes de trabajo de parto pretérmino, pero ustedes deben de tener en cuenta que solamente tener contracciones y cambios cervicales iniciales no me va a hacer el diagnóstico. Entonces yo tengo que ser muy preciso cuando va a hacer un diagnóstico y la literatura es muy clara diciendo, para yo hacer el diagnóstico de síndrome de trabajo de parto pretérmino tiene que ser por lo menos 4 contracciones de buena intensidad en 20 minutos y que tenga cambios cervicales progresivos, que esos cambios cervicales sean mayor de 2 centímetros de dilatación y con un borramiento de más o menos el 80%. Importante también tener en cuenta, en cuando estamos hablando del índice de Bishop, 4 todavía no lo considero yo un bicho favorable. Yo hablo de bicho favorable cuando está por encima de 6. Entonces, esas pacientes con síndrome de trabajo de parto pretérmino es importante enfocarlas y saber el panorama de lo que estamos viviendo. Si bien el doctor nos habló de la viabilidad en los otros países, en Colombia esa viabilidad no la tenemos en cuenta. La viabilidad en Colombia va más por el hospital donde nos encontremos, por el peso fetal y por las condiciones de la UCI neonatal donde vamos a llevar o donde vamos a atender ese bebé. Entonces siempre tenemos que tener presente que como las grandes escuelas acá en Medellín son Bolivariana, Clínica del Prado y Hospital General, más o menos la viabilidad está con un feto de mayor de 500 gramos o mayor de 26 semanas. En cuanto a la dosis de esteroides que le dijo el doctor, si tenemos los dos esquemas, pues ya podemos hacerlo con betametasona o con dexametasona. Con betametasona la dosis va a ser de 12 miligramos cada 24 horas, vamos a hacerlo por 2 dosis y con dexametasona van a ser 6 miligramos cada 12 horas por 2 dosis. Con cualquiera de los dos esteroides va a ser 24 miligramos. Meternos un poquito en la parte de cerclaje, pues las guías no son muy claras en eso y para los cerclajes hay 3 escenarios claros y que hay que tener en cuenta y que ustedes deben grabar. Es el cerclaje guiado por ecografía, el cerclaje guiado por examen físico y el cerclaje guiado por historia de la paciente. Para meternos en un cerclaje, la decisión del cerclaje no la va a tomar el médico general porque si bien lo que necesitamos mirar es el reporte de la cervicometría y hay 2 parámetros para validar la cervicometría que es con lo de Clinic de Barcelona o nos vamos a quedar con los puntos de corte de 25 milímetros y de 10 milímetros. Tomar decisiones del cerclaje es difícil porque para yo hacer un cerclaje debo tener en cuenta muchas variables y la principal variable que yo debo tener es si la paciente en ese momento tiene o no tiene infección activa. Entonces, todas las pacientes que van a ir a cerclaje, yo debo hacerles todo el tamizaje de enfermedades infecciosas, debo hacer uroanálisis, debo hacer grande orina, urocultivo, frotis de flujo y descartar principalmente que esté haciendo una infección. Si es un cerclaje profiláctico por una paciente que tiene antecedentes de síndrome de trabajo de parto pretérmino, una paciente sobre todo con pérdida gestacional recurrente, que tenga más de 2 pérdidas, ese cerclaje yo lo voy a hacer entre la semana 12 y la semana 14. Ya los cerclajes que son indicados por historia clínica o por examen físico, esos cerclajes yo los puedo hacer hasta la semana 24. Pero más que ustedes sepan esos puntos de corte, es que ustedes sepan que una paciente con un síndrome de trabajo de parto pretérmino, dependiendo de la edad gestacional, yo voy a tomar decisiones. Y el otro mensaje claro que ustedes deben tener es qué pacientes voy a tamizar yo con cervicometría. Idealmente, cuando las pacientes se están haciendo en el primer trimestre, uno en la ecografía de tamizaje genético, en la que ustedes la van a conocer como tamizaje genético, translucencia nucal, sonolucencia nucal, uno de los parámetros que yo mido en esa ecografía es mirarle la longitud del cuello uterino, porque si bien eso tiene un software que lo que hace es como calcularme el riesgo de que esa paciente más adelante vaya a desarrollar preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, y una de las mediciones que hacemos en esa ecografía es la longitud del cuello. Si bien es el ideal hacerlo en esa ecografía, muchas veces no se hace en esa ecografía, entonces esas pacientes que tienen antecedente de que tuvieron un parto pretérmino o que tuvieron una pérdida gestacional recurrente, lo ideal, lo que nos dice ACOP, es voy a tratar esas pacientes de tamizarlas antes de la semana 16, por lo menos que tengan la cervicometría y el valor de corte que vamos a tener en cuenta es el de 25 milímetros. En cuanto a la parte de la tocolisis, es verdad lo que decía el doctor. Idealmente la tocolisis la deberíamos hacer con nifedipino. ¿Qué pasa? Que el nifedipino de 10 miligramos, que es el que utilizamos para tocolisis, pues en este momento no lo tenemos
en Colombia. Idealmente sería hacerlo con atosiban, pero no tenemos ese medicamento en Colombia. Y utilizar indometacina en embarazos menores de 24 semanas, pues son embarazos no viables que si bien la literatura dice que nos podría servir, pues no vamos a utilizar indometacina en un embarazo de 24 semanas. Simplemente ese es el grupo de pacientes que se consideran como previables y que yo simplemente a ellos les voy a hacer manejo expectante, les voy a manejar el dolor, les voy a solicitar para clínicos, si tienen infección les voy a tratar la infección, pero no voy a hacer ningún otro tipo de intervención adicional con ellos. Y en cuanto a la parte de la maduración fetal, si bien la maduración, la neuroprotección, si bien idealmente las guías nos dicen que la vamos a hacer hasta la semana 32, hay dos escenarios claros que es donde yo la voy a extender hasta la semana 33 más 6, que son los fetos con restricción del crecimiento fetal y en los embarazos gemelares. Y la dosis es exactamente la misma de preeclampsia. Vamos a dar dosis de carga y vamos a dejar la impregnación con sulfato de magnesio. Esos como pues mensajes que deben quedar claros y deben tener ustedes en cuenta cuando vayan a remitir a una paciente con un síndrome de trabajo de parto pretérmino. Listo, gracias por la aclaración. Sigue viendo la pantalla. Sí, doctor. Esos casos clínicos son de ruptura prematura de membranas ovulares. Entonces el caso clínico dice así, es una paciente de 26 años, gesta 3 partos 2, embarazo 35.2 semanas, consulta por 20 horas de evolución de salida de líquido en cantidad abundante a través de la vagina. En su ingreso a urgencias le realizan rastreo ecográfico evidenciando hila de 4 centímetros, no aporta estudios de control prenatal. Listo. Teniendo en cuenta los datos anteriores, usted decide lo siguiente. A, hospitalizar, betametasona 12 miligramos intramuscular ahora y repetir en 24 horas. Sulfato magnesio 4 gramos en boli, continuar infusión 1 gramo IV por hora. Nefipino 10 miligramos ahora y cada 20 minutos durante 1 hora y monitoreo fetal. B, hospitalizar, nifedipino 10 miligramos ahora y cada 20 minutos durante 1 hora. Después la penicilina, 5 millones en bolo y continuar a 2.5 millones cada 4 horas. Monitoreo fetal y dejar progresar el trabajo de parto. C, hospitalizar, betametasona 12 miligramos ahora y repetir en 24 horas. Y nifedipino 10 miligramos ahora y cada 20 minutos durante 1 hora y el monitoreo fetal. Y por la última, D, hospitalizar, penicilina 5 millones de unidades en bolo y continuar a 2.5 millones cada 4 horas, monitoreo fetal y dejar progresar el trabajo de parto. Ahorita la vamos a responder. Entonces, acá, más que todo para darles como el manejo de la ruptura prematura en membranas ovulares. Por debajo de la semana 24 es lo que ahorita estábamos hablando, de que no es un embarazo que sea viable, entonces podemos tener diferentes opciones. Si la paciente está en trabajo de parto y tiene ruptura, o sea, tiene contracciones y tiene ruptura, puedo dejarla evolucionar, pero si la paciente no está en trabajo de parto, puedo hacerle consejería para la paciente. Listo. Decirle a ella que se puede terminar el embarazo mediante una conducción o una inducción o hacerle solo manejo expectante para mientras ella pueda decidir o no. Solamente se le puede colocar la dosis de profilaxis antibiótica, más no se le hace ni inmunodepresión fetal ni tocólisis. Entre la semana 24 y la semana 34, si la paciente no está en trabajo de parto ni tiene contraindicaciones que son las mismas anteriormente establecidas, como la amnionitis, el abrupcio, la muerte fetal, la malformación del feto grave o una enfermedad materna grave, o un estado fetal no tranquilizador, o incluso un trabajo de parto avanzado, en ellas vamos a hacer el manejo expectante que conlleva diferentes cosas. Listo. Lo primero es el reposo de la paciente, la tromboprofilaxis si requiere por el riesgo tromboembólico y la maduración fetal. La maduración fetal, como lo habíamos establecido en el síndrome de parto pretérmino, incluso hay unas guías que recomiendan hacer dosis de rescate si la paciente antes de la semana 34 recibió la dosis de maduración fetal 7 a 14 días previos antes, o una dosis repetida si se puso antes de la semana 28 y estamos a más o menos 14 días después de esto y el riesgo de parto no es en 7 días. Listo. La tocólisis solamente si la paciente tiene un trabajo de parto, si no es un trabajo de parto no es necesario ponerlo.
Vigilar riesgos de infección y el bienestar fetal de la paciente. Pedir los exámenes que habíamos mencionado previamente y los antibióticos que ayudan a prolongar la latencia. En este caso, estaría el ampicilina 2 gramos IV cada 6 horas por 48 horas, la citromicina o la eritromicina 500 cada 12 horas o vía oral al ingreso. Y algunas guías recomiendan dejarlo solamente con la amoxicilina hasta 500 cada 8 horas por 5 días. El sulfato de magnesio hasta la semana 32, como lo dijimos anteriormente, y el embarazo se terminaría de la semana 32-34 en esas pacientes. Entre la semana 34 y la 37, no hay diferencias entre hacer un manejo expectante versus una inducción. Se podría considerar una dosis de rescate de hemorragia pulmonar, incluso hasta la semana 35, y puedo realizar la profilaxis y la tamización para el cultivo del estreptococo. Y en las pacientes con el mayor de 37, pues dejo evolucionar el parto o hago una conducción versus inducción, dependiendo de cómo se encuentre la paciente y de lo que yo considere en la paciente. Por ejemplo, si tiene más de 18 horas de ruptura prematura de membranas ovulares, debo iniciar el tratamiento antibiótico profiláctico con penicilina por el riesgo de sepsis neonatal en el niño. Listo. Puedo utilizar la penicilina o si es alérgica a las penicilinas, la clindamicina. Entonces, en el caso clínico, la respuesta a esta pregunta era la D. Era 35 más 2, tenía una evidente ruptura prematura de membranas ovulares con un oligohidramnios. Y teniendo en cuenta lo anterior, como la paciente tenía más de 34 semanas, pues había que hospitalizarla, ponerle la penicilina, que es el antibiótico profiláctico en bolo, porque llevaba 20 horas de evolución de la amnioresis, perdón, y hacer el monitoreo fetal para mirar y dejar progresar el trabajo de parto de esta paciente. Como esta paciente no tiene, pues ya más de 35 semanas, no necesidad de colocarle la margen pulmonar, tampoco colocarle la dosis de sulfato de magnesio para neuroprofilaxis porque no tienen menos de 32 semanas. Entonces, por lo general, se va a progresar el trabajo de parto. Y si estoy pues, en un primer nivel de atención, trasladar a un nivel donde cuente con una UCI neonatal a este paciente. Esa es una diapositiva que hice simple como para hablar de este tema, que es triple inflamación o infección intramniótica, que la mayoría no van a ser infecciones, sino que van a ser inflamaciones intramnióticas estériles, donde no se va a ver, como no se va a cultivar casi siempre ninguna bacteria, sino que va a haber solamente alteración del microbioma o de la reacción inflamatoria de la Escherichia del corium, que hace que haya inflamación como tal. Se puede sospechar con esos criterios que es, primero, que tenga fiebre materna aislada, con taquicardia materna, taquicardia fetal, que al hacer tacto vaginal haya secreción cervical purulenta o una irritabilidad uterina. Esas pacientes podemos hacerle exámenes de sangre normales, van a tener leucocitosis PCR elevada y pueden tener también alteraciones en el uroanálisis asociada a una infección urinaria. El gol estándar se hace con cultivo de líquido amniótico y se puede sospechar a la amniocíntesis realizarle pues estos exámenes como tal. El tratamiento para las infecciones o intramnióticas triple I es con ampicilina más gentamicina y es criterio para finalizar el embarazo. Por último, este último caso clínico que es relacionado con ruptura prematura de membranas también. Tenemos una paciente primigestante de 30 años, de 26 semanas con 6 días, consulta por salida de líquido claro por vagina de 6 horas de evolución, sin actividad uterina, vaginoscopia con espéculo con salida de líquido abundante a la valsalva, no tiene estudios del control prenatal, pero refiere que todo ha sido normal. Con lo anterior, usted realiza lo siguiente. Hospitaliza para vigilancia clínica, hace monitoreo fetal, nifedipino 10 miligramos ahora y cada 20 minutos durante una hora, sulfato de magnesio para neuroprotección y maduración fetal. B. Hospitalizar para vigilancia clínica, monitoreo fetal, nifedipino 10 miligramos ahora y cada 20 minutos durante una hora, sulfato de magnesio para neuroprotección, antibiótico de latencia profiláctico y maduración fetal. C. Hospitalizar para vigilancia clínica, monitoreo fetal, neuroprotección con sulfato de magnesio, antibiótico de latencia profiláctico, maduración fetal. Y la D, dice hospitalizar para vigilancia clínica, monitoreo fetal, antibiótico de latencia profiláctico y maduración fetal. Si alguno quiere decir la respuesta, aquí está la última pregunta. No, bueno. Entonces aquí la respuesta es la C. Entonces,
La clave es que este paciente tiene menos de 32 semanas, entonces ahí empezamos con que obviamente lo tengo que hospitalizar porque tiene una ruptura de membranas. Le puedo realizar neuroprotección porque tiene menos de 32 semanas. Pongo el antibiótico de latencia profiláctico y maduración fetal. No coloco tocólisis porque acá dice en la pregunta que no tiene actividad uterina. Listo. Entonces el nifedipino se descarta y acá nos faltaba el sulfato de magnesio en esta pregunta. Listo. Ya, no es todo. ¿Alguna duda o pregunta? Chicos, No, ¿alguno tiene muchísimas gracias. dudas? ¿O alguna otra aclaración por parte del doctor? ¿No? Yo creo que ya Vanessa entonces. Evelyn, que iba a hablar. Evelyn, bueno. No, pero las gracias, que todo muy claro. Evelyn doble charla le tocó. Sí, afortunadamente estaba muy chévere. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Que descansen entonces. Bueno, doctor, Gracias. muchísimas gracias por la Chao, hasta charla, por luego. tu tiempo y a todos por participar. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.